Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, no eres tan bueno como piensas. A veces ponemos un lente de aumento a nuestras cualidades, lo cual nos lleva a tener una desmedida opinión de nosotros mismos en términos de lo buenos que somos, de tan grandes que son nuestras cualidades y virtudes. Y el problema con eso, aparte de sacarnos de la realidad concreta, es que nos inhibe de poder ver los aspectos que tienen que ver con nuestros defectos, con nuestras limitaciones y con todo aquello que no está bien en nuestras vidas. Uno no puede vivir solo viendo la parte linda de su persona, porque puede terminar exagerando esas virtudes y cualidades y cerrando los ojos a la necesidad ajena, la necesidad propia, con lo cual se cae también en otro problema, y es que te dedicas a ver la paja en el ojo del hermano, de las personas a tu alrededor, sin darte cuenta de tus defectos, pero por esa desproporción, porque estás creyéndote mejor de lo que en realidad eres. Así que este es nuestro tema, no eres tan bueno como piensas. En el libro de Eclesiastés en la Biblia se lee en el capítulo 7 y verso 20, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Lo leo de nuevo. Esto puede ser como un golpe en el rostro. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Aquí quedan descartados todas nuestras ínfulas. Aquí quedan descartadas todas nuestras mejores opiniones acerca de nosotros, en lo personal. Y la intención de la palabra de Dios tampoco es tirarnos por el suelo, porque ese es otro extremo. Básicamente los extremos son o un concepto demasiado abultado y elevado de sí mismo, o un concepto demasiado pobre de uno mismo, y en ambos casos implica una cierta enfermedad espiritual, psicológica, emocional, relacional, una enfermedad que abarca todas estas dimensiones. Así es que lo que conviene es tratar de vernos con un sentido de realidad y en forma práctica, vernos tal y como somos. Y la palabra de Dios nos ayuda. La Biblia dice que a veces las personas somos como un hombre que mira en un espejo su rostro y luego al retirarse se olvida de lo que vio, olvida sus rasgos que le son característicos. Y dice, pero por el contrario, la persona que se mira en el espejo de la palabra de Dios, el efecto en esa persona es completamente diferente. ¿Te das cuenta? Por eso la palabra de Dios es vital, porque seguramente si te lo dice tu cónyuge, si te lo dice un buen amigo o un hermano en la fe, si te lo dicen tus padres o lo dicen tus hijos, no lo vas a aceptar, porque la tendencia humana es resistir toda opinión ajena, sobre todo si esa opinión viene en contra según la persona. Pero si es Dios que te dice que no hay una sola persona en la tierra y que siempre sea buena y nunca peque, lo que te está diciendo es no te creas tan bueno como crees ser, porque simplemente no lo eres. Y al verte en ese espejo de la palabra, entonces puedes apreciarte con mayor balance y con mayor salud. Pues bien, con esta escritura de base la pregunta será, ¿qué pasa cuando te crees tan bueno? Cuando te crees ser demasiado bueno, ¿qué es lo que pasa contigo? Sucede, en primer lugar, que estás pecando de algo que se conoce como santurronería.
¿Qué es la santurronería? Es esas personas que andan por la vida con una actitud de beatos, una actitud de que son santificados, de que pertenecen a otro ámbito de espiritualidad. Por lo general, estas personas santurronas son críticas de los demás. Si están en una iglesia, siempre están menospreciando y subestimando la condición cristiana de quienes les rodean y de alguna manera demuestran con sus palabras que tienen un concepto de sí como que si pertenecen a un nivel superior de espiritualidad. Y por sentirse así superiores es que tienden a ser demasiado críticos de los demás. Entonces, yo sé que el término resulta ofensivo, posiblemente, que a uno le digan que es un santurrón, pues creo que uno siente el golpe, ¿no? Pero a veces necesitamos que se caiga el maquillaje y se caiga el ropaje y de alguna manera nos llegue una voz del cielo indicándonos que toda esa actitud de creernos mejor que los demás, que nosotros sí entendemos más, nosotros sí conocemos más de Dios y de lo que sea, eso se llama santurronería. Y con eso lo mejor es uno cortar, porque la santurronería, amigos, nos hace pecar, claro que sí. Claro que sí, es una conexión segura esta actitud con pecar contra otras personas. Así es que, ¿qué pasa cuando te crees ser mejor que los demás? Estás pecando de santurronería. Segunda respuesta, ¿qué pasa cuando te crees ser tan bueno? Estás teniendo más alto concepto de ti, del que debes tener. Quien habló en esos términos fue Pablo. Escribió en su carta a los romanos: ninguno de vosotros tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Está indicando Pablo aquí que hay dos formas de uno verse a sí mismo y de valorarse a sí mismo. Tratar de compensar sus carencias, ¿haciendo qué? Inflando el concepto de sí mismo. De hecho, es un dato ya comprobado por la ciencia de la psicología y del comportamiento humano, que las personas que actúan con más altivez lo que tratan de compensar son sus carencias, sus limitaciones y cierta vulnerabilidad. Pues esa es una manera de manejar nuestro yo, la opinión de nosotros mismos. Tratar de suplir ciertas carencias inflamando el concepto de nosotros mismos. La otra manera es vernos con fe, que es lo que Pablo aconseja. La fe nos lleva a vernos con un sentido de realidad, pero sin menospreciarnos. La fe nos lleva a vernos con cordura, con mesura, y esa es una fe que Dios reparte a cada persona para, yo diría, impartirla a sí misma. Entonces, ahí está. Puedes tú sacudirte ese alto concepto que has estado construyendo acerca de ti mismo y quizás solo es una actitud defensiva o para suplir necesidades y carencias que llevas por dentro. Lo mejor es, piensa con fe de ti, no deja ya de creer que eres mejor que los demás y que eres más bueno comparativamente hablando que las personas que te rodean. Tercera respuesta, ¿qué pasa cuando te crees ser tan bueno? No eres consciente de tu vulnerabilidad, es decir, te estás engañando, eso es lo que hay de fondo, un engaño. No nos ayuda negar nuestras debilidades, no nos ayuda a negar nuestros defectos, no nos ayuda a negar nuestra vulnerabilidad. Nos ayuda a poder reconocerla con un sentido de balance, con una actitud saludable,
Como cualquier persona enferma que dice, bueno, tengo estos síntomas, voy al médico, el médico es Dios, su diagnóstico te lo da en su palabra y tú dices, bueno, yo aquí tengo un desbalance. Un desbalance que me afecta porque posiblemente si tú te crees tan bueno o tan buena que afecta tu matrimonio, seguramente afectará esa relación. Que afecta tu relación y tu trato con tus hijos, sí, porque los mirarás desde demasiado alto y ellos demasiado abajo y no les vas a tratar bien, tu comunicación no va a ser buena. Por donde vayas, en la iglesia, el trabajo, tus vecinos, no te va a ir bien porque los demás se van a dar cuenta que solo es una actitud que tienes, que no corresponde a la realidad, que no eres tan bueno, no eres tan buena como tú vives pregonando. Así es que si actúas así creyéndote tan bueno, simplemente estás demostrando no estar consciente de tu vulnerabilidad, lo cual equivale a decir que te estás engañando. Y una respuesta final, ¿qué pasa cuando te crees tan bueno? Sucede que has borrado la lista de tus errores y pecados. Ya lo hemos leído, no hay una sola persona, ni una sola que no haya pecado. Todos tenemos episodios en los cuales pusimos el pie en el cieno, en el lodo. Todos hemos pecado, pero sucede que cuando en nuestra conciencia ponemos demasiada distancia con nuestros errores, delitos y pecados, entonces eso nos hace creernos mejor que el resto. Pero no es malo recordar que generalmente en los aspectos de consejería se dice que no hay que estar viendo mucho hacia atrás y efectivamente, pero a veces no es malo recordar de dónde uno viene. No es malo tener presente y estar conscientes de dónde el Señor nos ha traído y de dónde el Señor nos ha sacado. Mira solo lo que dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó y se inclinó a mí, me sacó del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña y me trajo gozo y alegría. Verán esto, dice muchos, y se alegrarán. Significa que muchas veces en lugar de hablar con superioridad a los demás, si les decimos y les contamos, ¿sabes qué? Yo cometí errores. Cometí errores en estos y estos aspectos y por esa razón es que te doy un consejo, porque yo he cometido errores iguales, errores semejantes o peores aún. Entonces eso es mejor. Por eso borrar la lista de tus errores y pecados completamente, eso te llevará a creerte tan bueno, más bueno que todos los demás a tu alrededor. Volvamos al texto bíblico que origina el tema, Eclesiastés 7 y verso 20. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No la hay. Ni tú, ni yo. Debemos de caminar en humildad a sabiendas de que somos frágiles criaturas, que cometemos errores, que hemos necesitado tener que arrepentirnos, que hemos recibido perdón de nuestros pecados, que a veces Dios nos ha corregido, nos ha disciplinado. Es mejor actuar de esa manera y no comenzar a adoptar esa actitud de creernos mejores que el resto y creer que somos más buenos que quienes están a nuestro alrededor. Y la pregunta a partir de esta escritura ha sido, ¿qué pasa cuando te crees ser tan bueno? ¿Qué es lo que sucede contigo? ¿Qué es lo que está pasando contigo cuando te crees ser tan bueno por encima de los demás? Las respuestas han sido, 1, sucede que estás pecando de esta actitud, santurronería. Número 2, sucede que estás teniendo más alto concepto de ti que el que debes tener. No estás pensando con fe. Eso solo se llama orgullo y altivez. Número 3, sucede que no eres consciente de tu vulnerabilidad, porque si fueses consciente de ella, no estarías actuando como que si tú eres mejor que los demás. Y número 4, sucede que entonces es que has borrado la lista de tus errores y pecados.
que estás actuando como que si tú eres mejor que el resto y tú si eres buena persona que no comete estos o aquellos errores que los demás sí cometen. De hecho, es una actitud farisaica. Un fariseo fue a orar al templo a decir delante de Dios: te doy gracias que no soy como los otros hombres, que son ladrones, son adúlteros, son malvados. ¿Te das cuenta? Estás en esa actitud borrando la lista de tus errores y pecados que están allí. Solo es que has sido perdonado, pero ahí han estado. Pues bien, amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado No eres tan bueno como piensas. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.